Cordial saludo, soy el pastor Eduardo Gómez y en este día es motivo de gran gozo y alegría el hecho de que juntos vamos a adorar y alabar el nombre del Señor. Le invito a que se una conmigo en oración. Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias porque en este día, el día que tú hiciste, nos gozamos y nos alegramos en él. Asimismo pedimos que nuestras alabanzas suban delante del trono de tu gracia. Gracias, Señor, que tú escuchas nuestra oración. Nunca nos dejas, jamás nos desamparas. Pedimos que este tiempo sea de gran bendición a cada uno de los que de manera virtual siguen esta transmisión y que también puedan compartirla con sus contactos de manera inmediata, animar a otros para que también asimismo sean bendecidos a través de esta enseñanza que hoy tú nos das por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos dar la más cordial bienvenida a las personas que permanentemente están siguiendo las transmisiones del canal de YouTube Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Asimismo, enviamos nuestros más cordiales saludos a nuestros amigos que nos han reportado sintonía desde lugares muy distantes. Nuestros hermanos allá en Indonesia, en Israel, en España, en Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, Costa Rica, en Ecuador, asimismo en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil y en la muy querida hermana República del Paraguay, a nuestros amigos paraguayos que tanto aprecio y afecto y admiración tenemos, un saludo muy especial, igual que a todos nuestros hermanos y amigos en la fe que nos siguen aquí desde diferentes lugares del territorio nacional colombiano. A todos nuestro muy saludo especial de parte de mi amada esposa Sandra Belice y de todos los integrantes de la Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Y hoy tenemos muchos testimonios de los cuales damos gracias a Dios y les animamos a que por favor nos escriban ahí al número de chat que aparece 310-568-4396 con el prefijo de la República de Colombia 57, repito, 57-310-568-4396. Cuéntenos de sus testimonios, también de sus peticiones y necesidades. Pero lo puede hacer de manera inmediata mientras está haciendo esta transmisión. Ahí hay un espacio en el canal del cual usted está siguiendo esta enseñanza. Denos a conocer de qué sitio nos sigue, mándenos un saludo, denos una palabra y cualquier petición y necesidad de oración, con gusto estaremos orando, porque también hemos visto la mano del Señor de manera muy poderosa, pero muy poderosa, en lo que tiene que ver con peticiones, con necesidades especialmente económicas. Y es por eso que queremos también agradecer a todos aquellos que de corazón generoso y dadivoso están listos, dispuestos para sembrar en la obra del Señor, al número de cuenta que también usted ve ahí en la pantalla. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga abundante y poderosamente. Antes de ir al mensaje de la palabra de Dios, yo quisiera invitarles también a abrir sus Biblias al libro de los Salmos para que tengamos un tiempo de alabanza. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo número 66, esto es lo que dice la palabra del Señor. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará. Qué poderosa esta escritura. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos, sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él
señoreará con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba en angustia. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Con esta poderosa palabra vamos a entrar de inmediato con estos cantos a alabar el nombre de nuestro Dios. Estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la gran
cuán grande es Él. Bueno, este ha sido un tiempo maravilloso. Qué alabanzas tan poderosas. Y por eso es que de manera inmediata queremos ir hoy al mensaje de la palabra de Dios que hemos titulado El primer cementerio. Quiero que repita allí donde usted está el título de este mensaje, El primer cementerio. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 5, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios a partir del versículo 6. Dice así: Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró a hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 75 años y engendró a Yared. Y vivió Mahalael después de que engendró a Yared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 175 años y engendró a Lamed. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén 979 años y murió. Esta escritura nos lleva a lo que hemos denominado en esta reflexión paseo por el primer cementerio. Y para reducir y hacer más cortito el título, pues simplemente lo hemos dejado en el primer cementerio. Pero en realidad es un paseo, es un recorrido de una serie de personas que fueron los que engendraron a hijos e hijas que tuvieron largos años de vida, pero también fueron los encargados de comenzar a poblar el globo terráqueo. Y sabe una cosa, cuando uno va por los cementerios, entonces a veces comienza a ver los epitafios, es decir, esas frases cortas que se han colocado sobre las tumbas y que captan la atención. Y yo quisiera traer a la memoria algunas de estas que han correspondido a ciertas celebridades, y no necesariamente personas que hicieron el bien, incluso personas que hicieron el mal, que destruyeron sociedades, que afectaron a las personas de su generación de manera desastrosa. Uno de ellos, del cual ni siquiera menciono su nombre, pero muy conocido por sus actos de vandalismo, de terrorismo y de hacer tanto daño, especialmente a los niños y a los jóvenes, con el consumo de drogas ilícitas. En su tumba se lee de este personaje lo siguiente: cuando veas a un hombre bueno,
trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. La verdad es que ese hombre fue muy, pero muy malo. También en aquel hombre tan famoso, conocido como el descubridor de las Américas, Cristóbal Colón, que vivió de 1451 a 1506, se lee en su tumba lo siguiente: oh restos e imágenes del gran Colón, 1000 siglos durad guardados en la urna y en la remembranza de nuestra nación. Así que también sobre aquel famoso inglés William Shakespeare, que vivió entre los años 1564 al 1616, se dijo: buen amigo, por Jesús, abstenete de cavar el polvo aquí encerrado, bendito sea el hombre que respete estas piedras. También un hombre que aún todavía al ver sus películas causa mucha risa, conocido como Mario Moreno Cantinflas, simplemente en su forma de hablar, que a veces era indescifrable. De hecho, cuando las personas hablan mucho y no dicen nada, la Real Academia de la Lengua reconoce que es unos términos cantinflescos, aquello de hablar mucho y no decir nada. Y hasta en la tumba de Cantinflas, que vivió desde 1911 hasta 1993, se lee lo siguiente: parece que se ha ido, pero no. Esto me recuerda en una ocasión, en una de sus películas, cuando Cantinflas está hablando de esas formas indescifrables y de repente se dirige a un personaje y le dice: pues como dijo el poeta. Y el otro le dice: ¿y qué dijo el poeta? Y él le responde: pues qué iba a decir si no le dejaron decir nada. Pues así era este Cantinflas. En otra ocasión, entonces le pidieron que emitiera un comentario sobre una situación muy importante y él dijo lo siguiente: pues la verdad es que ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Bueno, hasta en su tumba, sus frases, por cierto, salpicadas de humor, pero también que dejaban pensando mucho a los que la escuchaban y también a los que leen su epitafio ahí en la tumba. Tengo también de otros personajes que quisiera leer de manera rápida, como fue aquel que dijo Jack Horkheimer, que vivió desde 1938 hasta el 2010, dijo: seguir mirando arriba. Fue la frase que describió mi vida. No puedo hacer mucho más en mi posición actual. Irónica, pero cierta. Y aquí tengo muchas otras frases más que si me pusiera a dar lectura a ellas, pues el tiempo se nos iría y no es la intención, pero rápidamente quiero tomar por lo menos dos más. Una de un famoso coronel, Francis Charters, que dijo: desapareció en combate y apareció aquí. Y Juan Sebastián Bach, famoso compositor que vivió entre los años 1685 y 1750, dijo: desde aquí no se me ocurre ninguna fuga. Así que tantas frases, tantas palabras y tantas visitas que podríamos hacer a los cementerios del mundo en esa travesía global, nos encontraríamos con lecciones que sin lugar a dudas nos dejarían pensando, como sucede en la mayoría de los cementerios, incluso de pequeños pueblos o de grandes ciudades. Hay una frase que es muy célebre, la cual dice: aquí terminan todas las vanidades del mundo. Qué frase tan cierta. Aquí terminan todas las vanidades del mundo. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 5, es como si estuviéramos visitando ese primer cementerio y allí están todos los descendientes de Adán. Y estos epitafios entonces nos cuentan esa historia de comunidad y nos ilustran mucho en cuanto a la profundidad, especialmente de la fe y mayormente de la fe
cristiana. En algunas ocasiones nos revelan cómo estas personas que están en esas tumbas también sufrieron plagas, también sufrieron, como nos está pasando en este 2020, pandemias, que ya se acerca a más de 1 millón de fallecidos por causa de ese virus tan letal y de millones de personas infectadas. Así que todos estos epitafios pueden hacer llorar a corazones tiernos que notan también la realidad incluso de muertes prematuras, porque eso es lo que vamos a ver, que todos, absolutamente todos, demuestran que la muerte es una cita que nos llega y que nos llega conforme dice el libro de los Hebreos, que está establecido a los hombres morir una sola vez. Así que en este paseo por el primer cementerio podemos encontrar 3 profundas verdades que espero nos ayuden a tener vidas preparadas para esa cita que tarde que temprano también nos llegará a nosotros. La primera de ellas es que la muerte es muy cierta. Sí, la muerte es tan cierta que cuando comenzamos nosotros a mirar acá en las Escrituras, especialmente a partir del versículo 5, del capítulo 5 de Génesis, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y continúa hablando de sus hijos, de sus nietos y de todos los demás. Pero la pregunta es, ¿y por qué no vino la muerte? Y el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 3, nos enseña que la muerte vino por la desobediencia, por tomar de lo prohibido. El Señor le había dado a Adán y Eva, nuestros primeros padres, todo lo que ellos necesitaban. Pero lo más importante que ellos tenían, que era todo un planeta a su disposición, con todo tipo de frutas, de árboles, de alimentos, en fin, la paz que busca tan anheladamente el ser humano. Lo más importante no era solamente las cosas materiales y la vida absolutamente saludable, sin que nada los afectara. Lo más importante era la comunión que tenían con Dios. Era una comunión sin ningún impedimento, sin ninguna dificultad. Pero fue la desobediencia a la palabra de Dios lo que trajo como consecuencia, entre otras, el pecado, trajo la enfermedad, trajo el romper, que es lo más doloroso, esa comunión con Dios, pero también trajo consigo la muerte. Si Adán y Eva no hubieran pecado, pues nunca hubieran muerto, porque es el pecado, como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Y agrega, el alma que pecare, esa también morirá. ¿Y cómo fue que sucedió eso? Capítulo 2, versículo 4 de Génesis nos dice que Satanás, en forma de serpiente y de manera muy astuta, sembró la duda en la mente de Adán y de Eva. Y la forma como les expresó fue, con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto del árbol del conocimiento. Sabe Dios, dijo la serpiente, que no era otra que la misma voz de Satanás, sabe Dios que el día que lo hagáis seréis semejantes a Él. Sí, y la tentación sigue siendo similar, sigue llegando por pensamientos que toman fuerza en nuestras mentes. Por eso Martín Lutero dijo en una ocasión, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en mi cabeza. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que nosotros debemos traer cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en altivez en contra del conocimiento de Dios. Pero ese pensamiento entonces produjo una emoción, una sensación
que lo llevó a la desobediencia y concluyó con una acción. Así es la tentación, un pensamiento, una sensación, una emoción, una pasión, y luego viene entonces la consumación de ese pensamiento malo, y eso trae consecuencias. Y la consecuencia que trajo en esta ocasión fue la muerte del ser humano, como leemos nosotros también en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y versículo 14. Le pido que lo lea por favor ahí en casa para ir avanzando en el tiempo de este mensaje. Ahí nos habla de que la muerte entró con el primer pecado y ha reinado desde entonces. Abel fue el primero que murió, y murió en manos de otro, de su propio hermano Caín. Génesis capítulo 4 y el versículo 8. Y también Adán fue la primera persona que murió de muerte natural a la edad de los 930 años, como dice aquí Génesis capítulo 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Así que cuando hemos hecho este paseo leyendo la palabra de Dios, y ahora de manera virtual, este paseo imaginario por estos que fueron los primeros que poblaron la tierra, entonces nos encontramos que algo que había característico era la largura de años, la largura de vida. Sí, está registrado en todas estas tumbas. Si nos fuéramos a mirar, como leemos hoy en día en los epitafios, cuándo nació, cuándo murió, no están registrados en las tumbas, están registrados por el Espíritu Santo aquí en el libro de Dios. Cuán importante, a veces los nombres son indescifrables y como que no quisiéramos detenernos en ellos, pero hay mucha riqueza espiritual, incluso en los nombres de cada una de estas personas, su significado, en fin, tantas cosas que nos enseña la palabra de Dios, como lo hay en cada persona que en algún momento ha llegado a nuestras vidas, incluyendo nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, conocidos, que en algún momento estuvieron con nosotros en esta vida terrenal, pero que cuando comenzamos a mirar, encontramos que ya no están. Hace como unos 15 o 20 años, el grupo de pastores que nos reunimos aquí en Bogotá, conocido como Pastores de Ciudad AC24, o sea, Ancianos de Ciudad AC24, hace aproximadamente como unos 15, 20 años, hicimos un homenaje a lo que nosotros llamamos pioneros del Evangelio. Y eran personas que en la década del 50 especialmente habían ido a lugares muy difíciles, especialmente en las zonas rurales de Colombia, y han predicado el Evangelio con muchas luchas, con muchas dificultades, pero también con mucha adversidad y resistencia, pero prevalecieron, fueron fieles a Dios, a su llamado, al testimonio que dieron, y queríamos honrarlos, y lo hicimos en un marco muy hermoso. Muchos de los pastores muy reconocidos aquí de la nación estaban allí presentes y siguen haciendo parte de esta reunión que la hacemos el último jueves de cada mes. Y comencé a mirar yo esa foto histórica y me llamó la atención que a todos estos que hicimos ese homenaje, ya la mayoría partieron con el Señor, ya no están más, incluyendo mi querida madre, la pastora Esther Julia González, y otros más pastores allí que aparecían en esa imagen. Y entonces vino a mi memoria la labor de cada uno de ellos. Posiblemente hoy también, cuando estoy compartiendo esta palabra, algunos están recordando de esas personas, de esos seres queridos, han visto sus fotos, han recordado la fecha de su cumpleaños, también la fecha de su partida, y al igual que hoy aquí en el Génesis capítulo 5, entonces vamos mirando esos detalles tan especiales que compartimos con estas personas. Y entonces algunos nos sorprende por
la largura de años que vivieron. En el caso de mi mamá, murió a los 93 años, sus hermanas también. Entonces me di cuenta que vengo de una generación muy longeva. Esto es lo que encontramos nosotros en este primer paseo por este primer cementerio de la humanidad, la longevidad como algo que era constante. La Biblia dice que Dios es el que determina los años de nuestra existencia, es el que ha puesto límites a los días de nuestra vida, a los días de este cuerpo llamado nuestra habitación, porque recordemos que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma que vive dentro de este cuerpo o dentro de un cuerpo, ¿verdad? Así que entonces muchas veces la muerte parece lejana para algunas personas, pero tarde que temprano no llega sin excepción, no importando la cantidad de días y años que tengamos. Y también la marcha según la muerte, entonces nos prepara. ¿Para qué? Para la eternidad. Por eso la Escritura dice, prepárate hoy para el encuentro con tu Dios. Y como dijo alguien, y por favor quiero que lo repita, lo escriba, es más, lo voy a enviar a esos mensajes que diariamente envío a la mayoría de ustedes, pero esta frase me ha impresionado muchísimo y es que nadie está preparado para vivir hasta que no esté preparado para morir. Sí, es parte de la tarea diaria y esencial estar preparado para partir, como si cada día fuera el último de nuestra existencia, dijo alguien. Hay que vivirlo de esa forma, pero también vivirlo como si tuviéramos 1000 años por delante, es decir, intensamente, pero preparadamente, porque en esta primera realidad que estamos viendo de este primer cementerio encontramos que la muerte es muy cierta. Lo segundo que encontramos es que la vida es muy incierta. Cuando comenzamos a mirar aquí en Génesis, a partir del capítulo 5 y versículo 15, entonces encontramos eso que se llama la incertidumbre. Aquí podemos notar diferencias de edad de muerte. Por ejemplo, en el caso de Caín y de Abel, vamos a notar esa diferencia. Pero si estamos pensando que la muerte es solamente para personas de edad avanzada, para ancianos, a otros dirían para viejos, si estamos pensando, estamos equivocados, porque precisamente aquí encontramos nosotros en el registro de Dios, en la palabra de Dios, algo que primero nos advierte el rey Salomón en Eclesiastés 12:1 cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hace bien los jóvenes que me están viendo, los niños también que están viendo, de mantener memoria permanente de nuestro Creador. Yo les digo, la vida y especialmente la vida cristiana no solamente son para los primeros años de vida, para los estudios secundarios, para luego llegar a los estudios universitarios y allí naufragar en la fe. No, allí es donde demostramos cuán valiosas fueron las enseñanzas y cuán poderosa fue la formación que en casa nos dieron nuestros padres, asimismo en la iglesia nuestros pastores y en el colegio nuestros maestros y todos aquellos mentores que nos discipularon. Cuán importante es llegar ya a una edad adulta, mayoría de edad, y seguir siendo fieles y seguir siendo leales al Señor. Eso muestra que lo que nosotros vivimos no fueron simplemente creencias de conveniencias, no, son convicciones que están arraigadas y por lo tanto, si somos jóvenes o estamos en esa edad promedio, eso nos garantiza que también estaremos preparados. ¿Por qué? Porque es que la persona que registra aquí la palabra del Señor, que fue la primera en morir en la humanidad, era muy joven, era Abel. Y Abel entonces fue arrebatado por causa de la violencia y de la violencia intrafamiliar. En este caso, quien
terminó con la vida de Abel fue su mismo hermano Caín. Por eso, entonces, vemos nosotros allá en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y en el versículo 8 lo siguiente. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Terrible tragedia familiar, terrible. Hoy, mientras estoy compartiendo este mensaje, estoy, la verdad, impresionado. Recientemente acabo de leer una noticia que habla de un joven colombiano, lamentablemente, que en esta semana, en un estado de esquizofrenia, llegó a su casa ahí en la ciudad de Miami-Dade y por causa de una discusión terminó con la vida de su mamá y dejó al borde de la muerte a su hermana. Cuando la policía vino y lo arrestó, todavía tenía el puñal en sus manos. Nos sacude que en estos tiempos de confinamiento la violencia familiar no solamente esté llevando a discusiones que hasta los vecinos la escuchan y que en algunos casos es necesario traer la policía para mediar, pero nos impresiona que incluso hasta la misma muerte entre familiares. Y esto fue lo que pasó con el primero que murió en la humanidad. Fue un joven que lo asesinó su mismo hermano. Pero quiero notar que fue un joven. Esto nos muestra que todos, niños, jóvenes, debemos estar preparados para esto que se llama la muerte. La vida es tan incierta que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 24, dice que es como la hierba que crece, florece, pero asimismo se marchita, o como las flores. A mí me encanta las flores y que en casa mi esposa, mis hijas tengan también las flores, pero por más bonitas que se vean, muy rápidamente se marchitan. Y así es la vida. Por más lindo que son los recuerdos de la infancia, de la adolescencia y la juventud, después nos damos cuenta qué rápido que pasó. La mayoría estamos impresionados. ¿Qué sucedió? Este 2020 miramos y la mayoría nos asombramos. ¿Qué hace que estábamos empezando este año? Fuimos sorprendidos, la mayoría, en el mes de marzo, con encierros y aislamientos que se prolongaron, y ya estamos hablando a escasas semanas de que se termine este año, y sin lugar a dudas decimos así, de rápido, como está pasando el tiempo, también pasa los años en cada uno de nosotros, como una flor que se marchita. También el apóstol Santiago escribe allá en el capítulo 4 y en el versículo 14, y nos dice que la vida es tan incierta como el vapor que aparece y se desvanece, o como la neblina en la mañana, ¿verdad? Así es. Los ancianos van a morir sin duda alguna, pero también los jóvenes, como sucedió en el caso de Abel, también pueden morir. Recordemos también de personas que pensaron que nunca iban a morir, y entonces hicieron todo lo posible para asegurar que eso no iba a suceder en sus vidas. Recuerdo el pionero de la aviación ahí en Norteamérica. Él tenía un yate, el Queen Elizabeth, y decidió vivir los últimos años de su existencia prácticamente en una cápsula de oxígeno especial, ¿verdad?, que garantizara que no entraría ahí en esa cápsula ningún tipo de germen, ninguna bacteria, nada. Era un paranoico para todo, aún para tomar las perillas de las puertas. Pensaba que podía haber
microbio alguno. Y aunque este hombre tuvo todo el dinero de este mundo y el yate para estar allá en alta mar, lejos del contacto con otras personas, y estaba metido en esa cápsula, este hombre, como todos los demás, también murió, falleció. El Señor nos dijo en Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 20, a manera de parábola, nos habló de un rico necio, y a este rico dijo cuando iba prosperando, y no es malo prosperar y tener riquezas. El problema es cuando las riquezas tienen a las personas y no tienen tiempo para buscar de Dios y no tienen tiempo para prepararse para lo eterno. Ahí está el inconveniente. Pero tenerlas es una bendición de Dios y Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Pero Jesús habló de este hombre que las riquezas lo tenían tan poseído, tan desbordado, que lo único que pensaba era más y más riquezas. En una ocasión al famoso multimillonario Rockefeller en la ciudad de Nueva York se le preguntó: señor Rockefeller, ¿con cuánto quería usted satisfecho en cuanto al monto de sus riquezas? Y él dijo: siempre con $1.000.000 más. Con esto da a entender que iba a ser insaciable el cálculo de su fortuna. Siempre habrá lugar para $1.000.000 más. Y este rico, que el Señor habló de la parábola, vivía ese estilo de vida. Ya tenía, pero pensó en tener más. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo: ya voy a hacer lo siguiente. Voy a construir bodegas mayores. Y una vez las construya y tenga más, le voy a decir a mi alma, a mis emociones, a mi intelecto, a mis decisiones. Le voy a decir: alma, muchos bienes tienes. Come, bebe y gózate, ¿verdad? Como a algunos en una forma de pensamiento hedonista, que es el culto al placer, han dicho: es que la vida hay que vivirla olvidándose de Dios y dedicándoselo al placer. Este rico parecía que vivía en esa forma de vida, pero Dios le interrumpió y le hizo una pregunta que nos hace también a nosotros, sea cualquiera nuestra condición económica en este momento. Y le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has acumulado, ¿para quién será? La verdad es que encontramos que hay personas que creyeron que lo que tenían sería para ellos y para llevarlos a la eternidad. Aquí en Bogotá hay un museo, y es el Museo Nacional, y uno encuentra que nuestros antepasados indígenas creían que para ir a la eternidad había que llevar cosas como el chorote o la vasija de barro con alimentos, y que también se podían colocar alhajas de oro y todo esto que ellos tenían a la mano para hacer ese viaje y que lo irían a disfrutar en la eternidad. La verdad es que uno va y mira ahí el esqueleto y mira el chorote y mira todo lo que esa persona pensó que le serviría, y se da cuenta que se quedó ahí junto con los huesos, con el esqueleto de el que creyó equivocadamente. Este rico pensaba de manera equivocada que la vida no tendría un fin. Por eso lo segundo es: la vida es incierta. Alguien dijo también de forma muy sabia y de manera muy popular: hasta el momento no hay entierros con trasteos. Sí, a veces nos ocupamos tanto de ciertos artefactos, especialmente son necesarios, un computador, un celular o algo así, un carro y otras cosas más, que decimos: no tengo tiempo para buscar de Dios, para leer su palabra. Estamos allí cuidando. Como alguien dijo: ¿qué pasaría si su Biblia se perdiera? ¿Estaría usted tan preocupado si sucediera lo mismo con su celular, con su tablet o su computador? De manera que recordemos que no hay entierros con trasteos y que la vida es muy incierta, así como la muerte es cierta. Y lo tercero, y con esto ya voy concluyendo, lo tercero es que hay un consejo. Este es el que le quiero dar en este paseo por el primer cementerio de la humanidad, y es:
caminemos con Dios y vivamos para siempre. Otra vez le quiero enfatizar, es como la conclusión de esta poderosa palabra que espero usted la esté compartiendo a la mayor brevedad posible con todos sus contactos. Le voy a repetir. Lo tercero es caminemos con Dios y vivamos para siempre. Aquí en Génesis, en el capítulo 21 y en el versículo 24, hay un claro ejemplo en esas tumbas que vemos de la descendencia de Adán. Y la persona a destacar se llama Enoc. Versículo 21 de Génesis 5. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después de que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Desapareció porque le llevó Dios. Enoc, otra vez, dice la Escritura, fue un hombre que vivió con Dios, que caminó con Dios, que hizo de Dios su mejor amigo, su consejero, que dependió de Dios. A mí me impresiona que la mayoría de veces cuando en las mañanas sale mi esposa para su lugar de trabajo, donde sirve tan eficientemente, le fascina a ella hacer esas tareas, pero a mí lo que más me impresiona de mi esposa es que en ella hay una frase que bendice y habla de la calidad de creyente que es ella. Por lo general siempre después de que se despide de forma muy amorosa, entonces dice lo siguiente: me voy con mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Y sí, la pastora Sandra Belice no solamente lo dice, vive con su mejor amigo, el Espíritu Santo, y eso nos inspira a todos los que por la gracia de Dios estamos en la congregación que el Señor nos ha puesto, y también nos debe inspirar a todos los demás. Enoc era un hombre que vivía en esa comunión, había hecho de Dios su mejor amigo. Y eso es lo que sucede cuando todos nosotros podemos vivir en esa comunión con el Señor. La verdad es que Él es un rayo de luz. Aquí en este capítulo 5 es un rayo de luz en un capítulo donde se repite lo uno y lo mismo, y vivió, y sí, unos más, otros menos. Pero este es un rayo de luz en un capítulo de oscuridad, porque muestra la diferencia de este hombre que aunque vivió menos que los demás, ¿verdad? Pero vivió de tal manera que Dios le llevó sin que él probara lo que es la muerte. Así que hoy la invitación es: caminemos por fe, caminemos en obediencia con Dios, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que el justo por la fe vivirá, que por fe andamos y no por vista. Nos enseña todo ese capítulo 5 a caminar con Dios, al igual que 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, es por fe y no por lo que vemos que nosotros vivimos o caminamos. En la Biblia, cuando dice caminar, es sinónimo de vivir. La fe que tenemos en Dios y en su palabra no solamente nos otorga salvación, sino que nos brinda vida eterna. A partir del momento que recibimos a Cristo en el corazón y somos nuevas criaturas y comenzamos a recibir todo el consejo de Dios y vivimos una vida de oración, de palabra y también de comunión con aquellos en el lugar donde Dios nos ha puesto, en la iglesia, en la congregación que el Señor nos ha establecido. Entonces esa vida nos brinda, esa fe nos otorga salvación y nos otorga también vida eterna, de acuerdo al libro de Efesios capítulo 2, cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se refiere a esa muerte espiritual, pero que el Señor nos dio vida y una vida eterna, que una vez recibimos a Cristo en el corazón. A partir de ese momento somos personas con una fe
que vence las dificultades y con un destino eterno. Por eso hoy quiero invitarle, al igual que Enoc, para que caminemos con Dios. Enoc representa a los creyentes que serán arrebatados cuando Cristo regrese. Sí, porque cuando Cristo venga, entonces aquellos que estén en vida serán arrebatados en esa segunda venida sin que tengan que pasar por la muerte. Y los que han muerto en Cristo también resucitarán para tener un cuerpo similar al que Cristo tuvo después de que resucitó y venció la muerte. Este paseo por el primer cementerio de la humanidad nos ha dejado lecciones poderosas que hoy traen seguridad a cada uno de los cristianos que conforme a la palabra de Dios vivimos para el Señor. Y hoy también esta enseñanza nos lleva a una gran conclusión, que solamente Cristo nos ofrece vida eterna, que solamente en Cristo hay plena satisfacción y que la vida eterna comienza en el momento que recibimos a Cristo en el corazón. Ahí podemos estar seguros que viviremos para siempre. Si usted que me escucha en este día no ha recibido a Cristo, le invito a que lo haga. Lo invito a que lo haga de manera inmediata, a que no postergue, a que entregue hoy su corazón al Señor, a que permita que el Espíritu Santo entre en su vida, le redarguya de pecado y le haga una nueva criatura. Por favor, si es así, le pido que ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro y diga conmigo en voz alta: Señor mío y Dios mío, he oído tu palabra y creído a ella. Reconozco que soy pecador, que te he ofendido y he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de mi maldad. Te pido, Espíritu Santo, que vengas y traigas convicción de pecado, que me ayudes para comenzar a vivir en la vida cristiana teniendo a Jesús como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Señor Jesús, límpiame de toda mi maldad, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y te ruego también que envíe la persona al Espíritu Santo y que yo pueda de esta forma seguir en tus caminos por el resto de mis días sin apartarme ni a derecha ni a izquierda de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Si hizo esta oración, lo felicito y quiero terminar orando también por todos aquellos que ya conocen del Señor, pero que hoy la palabra de Dios nos ha dado un ánimo y un aliento para no temer a la muerte. Temer a Dios sí, pero a la muerte no. Y nos ha dado también un ánimo y un aliento para declarar, como lo hizo Pablo: para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, te doy gracias también por cada uno de aquellos que ya han nacido de nuevo, que caminan contigo, así como caminó Enoc. Bendice sus vidas, bendice esta semana, bendice este mes y el resto de este año. Te pido, Señor, que envíes provisión a aquellos que la necesitan, salud a aquel que está enfermo, Padre, liberación al que se siente oprimido. Gracias, Señor, que tú has venido, Señor Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Y de esa vida echamos mano hoy y nos gozamos en el nombre de Jesús y damos testimonios a otros, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a que concluyamos esta hermosa reunión alabando al Señor y también a que llame a sus contactos, escríbales y les invite a recibir de esta palabra. Bendiciones, juntos alabemos y les esperamos en próxima reunión. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano,
iglesia.